Qué gran alegría, qué gran gozo poder reencontrarnos nuevamente para el estudio de la palabra de Dios. Que las ricas bendiciones del Eterno les bendigan, les acompañen y realmente qué alegría, pastor, nuevamente encontrarnos. Amén. Una gran bendición. Amén. Queremos dejarles un saludo muy cordial, amigos, agradecerles que nos sintonicen, desear que Dios los bendiga y dedicar un momento grato al estudio de la palabra de Dios, en particular ya al cierre del libro de Daniel, el capítulo 12, que es el tema que hoy nos convoca. Qué capítulo maravilloso, ¿no? Realmente, pastor, vimos todo un gran desenlace, tremendamente, Dios siempre en control, los hombres en pugna, grandes conflictos, pero al final Dios triunfa. Qué interesante, amigos, cuando miramos el libro de Daniel desde el comienzo, vemos al rey de Babilonia que captura a aquellos cautivos judíos, los encierra en Babilonia, pero ¿cómo termina el libro? Aparece el gran general, así como Nabucodonosor fue el gran rey de Babilonia. Aquí tenemos a Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, que penetra en Babilonia, como nos lo cuenta Apocalipsis, y se libera a los cautivos y se los lleva consigo. Así es como termina el libro de Daniel. Es un grito de victoria a favor del pueblo de Dios. De hecho, es una gran victoria. Es lo que todos andamos esperando realmente, porque, pastor, yo no sé si usted está cansado, ¿no? Pero ya este mundo como que ya no vale la pena vivir realmente, ¿no? Tantas desgracias, tantas situaciones, la justicia, bueno, el enemigo de la justicia prácticamente se ha enseñoreado pues de todo esto. Pero bueno, vamos a hacer una corta oración. Diríganos, pastor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que nos das para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Rogamos la presencia del Espíritu Santo, que guíes nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra imaginación, que leamos la palabra de Dios guiados por tu sabiduría y así todos aprendamos la lección que tengas para nosotros. Esto pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio y bueno, vamos a entrar en un nuevo estudio también. Pastor, la próxima lección, ¿qué vamos a estudiar? Saben, amigos, que para la semana que viene tenemos un tema que se llama ¿Cómo interpretar la Biblia? Maravilloso. Tiene mucho material, buen material e incluso erudito, de modo que podamos traer los lineamientos generales, básicos, fundamentales de cómo interpretar correctamente la Biblia. Saben, amigos, que la Biblia se interpreta a sí misma, y eso es una ventaja, porque está guiada por el Espíritu Santo, el mismo que inspiró a los profetas y apóstoles para escribir, también inspira a los lectores para interpretar. De modo entonces que uno no puede decir algunos disparates a veces, sino leer cómo está dicho y en ese sentido comparar los contextos, ver cómo se dicen expresiones en otras partes de la Biblia. Y otra cosa más es que hay una armonía como un todo. No puede haber contradicciones, Dios no se puede contradecir, sino que hay un mensaje claro, se está difundido a lo largo de la Biblia. Pero lo veremos ya a partir de la semana que viene con este estudio, cómo interpretar la Biblia. Va a ser maravilloso realmente y hoy vamos a entrar en el tema, vamos a hablar de los 3 temas de nuestra lección que corresponde para este tiempo. Vamos a hablar, pastor, primero la identidad, quién es Miguel, vamos a hablar de todo esto también. El alcance, la resurrección, es un tema maravilloso, me encanta lo que es el asunto de la resurrección. Sin resurrección no hubiera esperanza realmente. Así es. Y vamos a hablar también el alcance, o más bien dicho, todas las profecías, o la razón de las profecías de tiempo. Vamos a hablar específicamente de 3 eventos, ¿verdad? Que vamos a hablar. Pero hoy vamos a iniciar, pastor, realmente la bendición más grande del libro de Daniel. Y esto que tiene un enlace también con el libro de Apocalipsis. Y en ese enlace, por ejemplo, el libro de Daniel son profecías. Y el libro, en este caso, que Juan escribe, el libro de Apocalipsis, son revelaciones. Qué interesante, profecía y revelaciones. Cómo entre unidas nos dan un todo para poder entender el tiempo del fin. Efectivamente, amigos, ¿cómo podríamos enlazar? ¿De qué modo probar que hay un vínculo entre ambos libros? Daniel, recuerden que fue escrito aproximadamente por el año 535, el libro en total, digamos, cuando ya Daniel lo lanza, como diríamos así, para que sea publicado, para el tiempo de su fallecimiento. Y con el libro de Apocalipsis, por el año 95 después de Cristo. El de Daniel es antes de Jesús.
¿Cómo es que se enlazan? Efectivamente, amigos, hay algunos vínculos, entre ellos que aparecen en el capítulo 12, cuando dice Daniel, cierra las palabras, sella, porque Daniel quería saber más y hacía preguntas. Y en 2 ocasiones la voz angélica le dice, tú cierra esto hasta el tiempo del fin. Porque muchos van a ir para acá, allá, buscando, investigando, y en el tiempo del fin todo se va a saber. Y efectivamente aparece el libro de Apocalipsis que complementa, hay elementos de Apocalipsis que nos retrotrae a Daniel. De modo entonces que efectivamente vemos los 2 libros enlazados, creados por Dios con intención. De modo que al leer uno no olvidemos el otro y al estudiar el segundo tengamos presente al primero. Y al estudiarlos ambos, allí salta la luz que Dios quisiera que tengamos. Amén, pastor, qué gran bendición realmente. Vamos a hablar, pastor, vamos a tener una base bíblica, capítulo 12 de Daniel, verso 3. Vamos a leer. Daniel capítulo 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Solo en este verso hay tanta sabiduría y podemos ver los acontecimientos aquí justamente, pastor. Miren, amigos, al leer el texto allí, que los entendidos resplandecerán. Dios está buscando que la gente hoy se aboque a estudiar la palabra de Dios, porque al final se le va a llamar como estrellas que brillan perpetuamente, y especialmente porque llegan a ser entendidos. Una persona que no lee la Escritura, o que no le interesa, o aún no la entiende, pierde mucho. Lógicamente, todos podemos entenderla si le echamos ganas, si metemos buena disposición. En el texto que se está sugiriendo acá, versículo 3, los entendidos, ellos van a brillar, resplandecerán como el resplandor del firmamento, así tan iluminado el firmamento, un día diáfano de sol, y aún más los que enseñan, no solamente entenderlo, sino tomar el segundo paso, que es empezar a testificar, a compartirlo, a hacer que otros se informen también. Van a brillar como estrellas que permanentemente jamás dejan de brillar. Amigos, el libro de Daniel es cierto, en algunos tramos puede ser complicado, pero Dios invita a que lo estudiemos y entonces que brillemos, pero a costa de, en algunos casos, de sufrimiento, como va a aparecer en algunos versículos del mismo capítulo 12, cuando se habla de los emblanquecidos, purificados, que fueron purificados con el sufrimiento, la persecución, por el delito de haber leído la Biblia. Efectivamente, durante la época medieval ocurrió esto, va a ocurrir en tiempos venideros. Gente que toma la Biblia, predica la palabra. Es más, amigos, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, de humillación universal, con este virus que es una plaga por todos lados, Dios quiere que los santos lean la Biblia, porque hay una profecía allí que dice que vendrá un tiempo de angustia. Si lo que estamos viviendo ahora es un tiempo universal de angustia, ¿qué nos espera en un futuro próximo? Por lo tanto, valiéndonos del libro para ser entendidos, para que confiemos que Dios guía todas las cosas. Amén. Realmente, pastor, vamos a Daniel para identificar a nuestro personaje. Aquí en Daniel 12:1, dice, en ese tiempo, o en aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Pastor, 2 preguntas. Una es, aquí habla en aquel tiempo, es una primera pregunta. Y ahora vamos a hablar acerca de los libros también, pero vamos a la primera pregunta. En aquel tiempo, ¿cuándo va a ser ese tiempo, pastor? Acordémonos que Daniel 11 concluye allí diciendo el gran conflicto que se levanta con el rey del norte. El rey del norte, pues esto nos lo va a decir desde el versículo 40 hasta el 45, describe ese tiempo final en que el rey del norte contraataca todo lo que el rey del sur hizo contra él, a tal punto que en forma violenta viene de victoria en victoria. Allí el texto nos va a decir, versículos 41, 42, etcétera, hasta que en el 45 allí lo atemorizan noticias del oriente. ¿Por qué? Porque vienen los reyes del oriente citados en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Esto es la venida de Jesús. Es decir, hasta que este rey del norte, que representa al enemigo de Dios, al anticristo, hace la suya conquistando, el texto nos va a decir, aquí y allá, va engullendo, conquistando, hasta que las noticias del rey o de los reyes del oriente lo atemorizan y entonces hace su
su último lance contra el pueblo de Dios. Y allí, en ese tiempo, un tiempo final, amigos, si queremos decirlo con términos del Apocalipsis, es el tiempo del Armagedón. El Armagedón es la última gran batalla descrita en Apocalipsis, capítulo 16, desde el versículo 12 hasta el 16, en que se describe una batalla universal en que se reúnen todos los poderes de la tierra, todos, reyes, Satanás, que es el principal agente, con sus 3 espíritus inmundos, los reúne a todos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y allí, en esa batalla, se intenta exterminar al pueblo de Dios, porque en un versículo anterior, 15, allí dice: bienaventurado el que guarda sus ropas, para que no se le vea desnudo, para que él cubra su desnudez. Entonces, es una lucha espiritual. Y en ese sentido, el enemigo, el universo, acá el planeta, intentará destruir al pueblo de Dios, y Jesús aparece para libertar a tu pueblo, dice allí el texto de Daniel 12:1. Este es Miguel. Ahora vamos a hablar de él. ¿Quién es? ¿Cómo identificarlo? ¿Qué pruebas bíblicas tenemos? Amigos, sostenemos que Miguel es el Hijo de Dios, Amén. que es Cristo. Pero tenemos que probarlo para que confiemos en Él. Él guía todas las cosas para que el pueblo de Dios triunfe en el último momento. Grande angustia, gravísima, pero se salvan todos los que fueron anotados en el libro de la vida. Y nuestra misión, amigos, sería buscar cómo penetrar en ese libro, cómo nuestro nombre que quede anotado allí. La Biblia también enseña al respecto. Pastor, siguiendo esa parte de en aquel tiempo, aquí nosotros podemos ver y usted mencionó Daniel 11, pero del verso 40 al 45 ahí hay un periodo de tiempo, justamente en aquel tiempo, en ese periodo de tiempo que vamos a hablar. Daniel 11, capítulo 11, verso 40, si leemos por favor, dice la palabra: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Estamos hablando de ese tiempo. El 41 dice: entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. 42: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. 43: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de los de Etiopía le seguirán. 44: pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Qué interesante. El mensaje del tercer ángel, pastor, ¿verdad? Así es. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrán quien lo ayude. Aquí estamos hablando del año 1798, ¿correcto? Sí. Entonces, prácticamente, cuando nosotros vemos acá, específicamente en aquel tiempo, estamos hablando de 1798, ¿estamos correctos? Sí. ¿Por qué, amigos, tenemos esta fecha? El tiempo del fin es aquel que va después del cumplimiento de profecías que indicaban que la venida de Jesús no vendría sin que se venga el desplome de la iglesia. Esto es muy importante. Vamos a mirar el texto, amigos. Yo les invito a que me acompañen a ver segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2, desde el versículo 1, ustedes observan lo que dice el apóstol. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, es decir, la venida de Jesús, está cerca. ¿Por qué hace Pablo esta advertencia? Porque en la carta anterior, primera carta de los tesalonicenses, capítulo 4, Pablo habla de la segunda venida. Y la gente se entusiasmó. Ya Cristo viene, ya. Y el texto cuenta que había gente que no iba a trabajar y causaban problemas. Esto lo cuenta, ahí tenemos el texto de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que hablaba de la segunda venida. Pero los tesalónicos lo malinterpretaron. Y el capítulo va a hablar de desórdenes que hay en la iglesia como consecuencia del mensaje. Entonces Pablo va a aclarar, no, Jesús no viene, no, van a pasar cosas primero, y esa es la que nos interesa. Leamos pues ahora, amigos. Miremos esos eventos que van a pasar. Exacto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús, la segunda venida, sin que antes venga el desplome, la apostasía, la caída, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La caída de la iglesia, amigos.
Por lo tanto, no podía venir Jesús sin que se caiga la iglesia, y eso tenemos que hablar, porque entonces el tiempo del fin va a ser posterior a la caída de la iglesia. Amén. ¿Cuándo ocurre eso? A ver, miremos el texto. El cual, hablando de este hombre de pecado, el versículo anterior decía, el hombre de perdición, el hombre de pecado, ahí tenemos el final, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, versículo 4, el cual, y aquí nos da la característica, amigos, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Al decir, amigos, que es enemigo, que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ahí nos hace acordar otro tema del libro de Daniel, capítulo 11, la abominación desoladora. ¿Cuándo pasó esto, amigos? La abominación desoladora, de la cual Daniel 12 va a dar el tiempo. Allí en el versículo 11 dice que desde que se quita el continuo y se establece la abominación desoladora, van a pasar 1290 días, pero vamos a sugerir otra traducción. Lamentablemente en este versículo, amigos, que no recomendamos, en nuestra Reina Valera 60, no está ahí ponen el adverbio hasta, que no aparece en el original hebreo. Pero cualquier otra versión, Biblia de Jerusalén, Biblia de las Américas, traduce correctamente. ¿Y cuál es el detalle? Es que simultáneamente se produce, se quita una cosa, se establece otra, y desde ese tiempo del switch, del cambio, pasan 1290 días. Vamos a mirar entonces esa traducción usando cualquier versión, amigos. E incluso hasta la misma Reina Valera 60, pero cuidando ese detalle. Porque la Reina Valera 60 dice, desde que se quita el continuo hasta la abominación, no es hasta, que pasan los 1290 días. Allí nomás, se quita una, se pone otra, decimos vulgarmente, gato por liebre, se cambia una cosa. Y entonces, miremos ahí, la Biblia de las Américas. Desde el tiempo en que el perpetuo sea abolido, recuerden, perpetuo es el continuo, y sacrificio, la palabra esa no aparece en hebreo. Desde el tiempo en que el continuo o perpetuo sea abolido y puesta allí nomás la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cuándo pasó esto, amigos? Recuerden, los 1290 se parecen a 1260. Bueno, en 1290 fue 30 años antes del 538, con Clodoveo I, rey de los francos, quien se hace católico en ese tiempo. Él, por instancia de su esposa Clotilde, abraza la fe católica, un rey guerrero, muy fiero, una persona no creyente, pero abraza la fe. Y por amor a su esposa Clotilde, él se convierte en el policía de la Iglesia Católica de ese tiempo. Por lo tanto, se afirma la autoridad moral. La Iglesia Católica está firme con un protector que la defiende, quien es Clodoveo. Pero 30 años después, viene entonces la autoridad política cuando el emperador Justiniano I, desde Constantinopla, que era la capital del imperio, pero del lado oriente, o lo que hoy sería Turquía, desde ahí envía un edicto y convierte a la Iglesia Católica en autoridad política, ya no moral, política. Y es que en parte de los párrafos del edicto dice que sería correctora de herejes. Se le autoriza para que así se unifique la religión políticamente a lo largo de todo el imperio, con castigo, con pena de castigo para quienes son disidentes, enemigos. Así que ahí tenemos el cumplimiento de ambas profecías. Leamos 12, ya leímos 12:11, 1290 días, 1260 días. Esta profecía de los 1260 va a aparecer en Daniel 12. Allí se menciona que duraría por tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempos es plural, serían 2 tiempos, 2 más 1 son 3, y un medio más son 3 y medio. En la palabra tiempo, ahí lo tenemos, palabra tiempo significa año. Miremos ahí, amigos, ahí nos podemos guiar. Tenemos desde el año 457 a.C., que empieza la gran sombrilla de los 2300 días años de Daniel 8:14. Luego del 508 tenemos en adelante la profecía de los 1290 días años del 508 y también la profecía de los 1335 días años, y esto nos va a llevar el primer número a 1798 y el segundo a 1843, 1844, cuando se levanta un movimiento que predica estas cosas, lo hace muy grande, el movimiento milerista. Levanta el libro de Daniel como nunca antes para entender todas estas profecías que ya habían sido anunciadas. Bueno, vamos a explicarla ya en detalle en nuestra próxima audición que hagamos. Así es. En este momento estamos hablando de nuestro gran príncipe Miguel, de él estamos hablando.
Me llama la atención esto, pastor. Nuestro gran príncipe todavía no puede levantarse, ¿verdad que no? Así es. ¿Por qué razón? Él está iniciando un proceso de intercesión. ¿Estamos correctos con eso? Él está intercediendo por nosotros hasta este momento. Y no solo esto, también en ese proceso de levantarse, Él se va a levantar hasta que cada caso, en este caso de los individuos, de las personas aquí en esta tierra, sea decidido, ya sea para salvación o para destrucción. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amigos, ¿qué significa que se levanta? Acuérdense que Apocalipsis capítulo 19, desde el versículo 11, nos va a contar que baja del cielo el Rey de Reyes, Príncipe de Príncipes, el Verbo de Dios, en fin, expresiones que aparecen allí en Apocalipsis capítulo 19, 11, que vamos a leer ahora. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino lo conoce él. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y así viene hablando de este gran príncipe, de este rey, que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo. De hecho, al decir el Verbo de Dios, ya identificamos quién es. Allí viene como rey, ahí ya se levantó como tal. Pero mientras tanto, amigos, este mismo personaje aparece en Apocalipsis 7, no como rey. Él va al anciano de días, miremoslo, Daniel 7:13, para fungir como sacerdote o sumo sacerdote, ya que se le abren los libros. Esto no lo menciona, vamos a leer 7:13. Y uno de los ancianos, de Daniel 7:13. Podemos leer Daniel 7:9 primeramente, para entender este contexto. Ahí dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llama de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él, miles de millares le servían, miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. En ese contexto, versículo 13, aparece el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí, con las nubes del cielo, con ángeles que le acompañaban, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él en medio de los libros. Y allí, juzgando en medio de los libros, como sumo sacerdote intercesor, al final de ello, para el tiempo de la segunda venida, se le da el reino. Nos va a decir versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Bien, amigos, lo cierto es que Jesús, que arrancó siendo presentado ante el anciano de días, en medio de libros que se abrieron, un tribunal que se sentó, un juicio que empieza a tomar lugar, Jesús entra como sacerdote intercesor, como un juez que va a juzgar todos los casos, pero al final viene ahora como el Verbo de Dios que baja del cielo, los reyes del oriente, baja para dar el premio y el castigo correspondiente. Por lo tanto, amigos, este tiempo que estamos viviendo actualmente es el tiempo en que se están examinando los libros. Y felices los que entran en ese libro porque en la segunda venida Jesús viene a librar a los que están anotados en el libro. Tengo aquí unas declaraciones. Estamos hablando de lo que es el lugar santísimo, una visión. En la parte inferior, dice, de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Bueno, estamos hablando de la intercesión del sumo sacerdote. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo hasta que cada caso estuviese decidido, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo, y se hubiese quitado sus vestiduras sacerdotales, ya no más intercesión, para revestirse de ropaje de venganza. Qué interesante esto, pastor. Ropas reales, viene como rey a castigar. Antes era el que estaba intercediendo, pero ahora va a venir ya directamente para dar la sentencia a cada cual. Y eso es interesante. O sea, mis queridos hermanos, aquí hablamos, pastor, de un evento importantísimo que es un juicio, ¿correcto?
lo que nosotros llamamos el juicio investigador. O sea, no se puede hacer nada hasta que se ejecute este juicio. Ahora, ¿por qué razón, pastor? ¿Por qué tiene que haber un juicio, amigos? Este es el punto que nos tiene que interesar. Recuerden que el Señor siempre ha revelado a lo largo de la Biblia que no va a dar una sentencia sin que antes se haya hecho un juicio. No porque Él necesitara saber nada. El caso de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ese es un ejemplo. El texto dice que baja el Hijo de Dios que conversa con Abraham y entonces Él dice, yo voy a ver qué está pasando allá con Sodoma y Gomorra. Y se lo va a revelar al amigo, a Abraham. Y entonces dice, voy a ver qué pasa allá. Y Abraham intercede. ¿Recuerdan cuando dice, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Que si hubiera justos allí, van a morir como los impíos. Si hubiera 50, recuerdan, 45, 40, 30, 20, justos, ¿por qué destruir la ciudad? Y Dios dice, si hubiera tal gente, no destruyo. Pero aquí, amigos, que Dios no necesita saber lo que Él ya sabe. Lo que sí desea es que el universo sepa lo que Él ya sabe. Y por lo tanto lo revela. Y en el juicio, allí se exponen los libros para que los mundos inteligentes, los ángeles en primer lugar y otros mundos puedan ver por qué fulano de tal, sutano de tal. Recuerden como Tizón arrebatado del incendio. ¿Por qué Saulo de Tarso, que fue un perseguidor, un hombre que participó en el asesinato de Esteban? ¿Por qué tiene que estar en el cielo? Si es un criminal. ¿Quién da prueba de que el hombre cambió? Quiero ver las evidencias. Si yo fuera habitante del cielo, amigos, le tendría miedo a a Saulo. No dice el texto que los cristianos tenían temor de acercarse porque este era un hombre que había perseguido. Y yo estoy inseguro. Cuando ocurre ese temor, Dios dice, ok, miren los libros, vean acá, uno por uno, los cambios, los milagros, el poder de Dios. Y al revés, ¿cuánto que uno dice, pero fulano era tan bella persona, ¿por qué se perdió? ¿Qué pasó? Vean los libros, aquí está. Y amigos, todo queda descubierto para que la justicia de Dios sea vindicada. O sea, pastor, entre otras cosas, son las pruebas judiciales, ¿correcto? Las pruebas judiciales para todo el universo, porque no solo para nosotros, sino todo el universo tiene un gran interés en el asunto. Amigos, recuerden que el mismo caso de Job fue de interés universal. Habíanse presentado, dice el texto, en Job capítulo 1, versículo 7, todos los hijos de Dios, y entre ellos apareció Lucifer, que habría representado, Adán debía corresponder que estuviera allí. Leemos el texto, versículo 6, ahí aparece. Job 1:6. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás apareció entre ellos. Ahí debió haber aparecido Adán, representando la tierra, como otros seres representando sus respectivos planetas o lugares de habitación. Pero aparece Lucifer. Y en medio del conflicto, imagínense Lucifer acusando a los humanos delante de Dios, hasta que Dios tiene que sacar a su mejor campeón, Job. ¿No has visto a mi siervo Job? ¿No hay otro como él en la tierra? Y Satanás, que no podía vencer a Job, entonces allí buscó la forma de arruinarle la reputación de Job y aún la de Dios. De hecho, amigos, hasta el día de hoy, ¿cuánta gente no le atribuye a Dios la causa? Hasta el mismo Job creía en su ignorancia que Dios podía haber sido quien le hacía esto, pero que si se le diera el lugar a conversar con él daría vuelta el argumento. Amigos, todo esto, como decimos, se complicó. Por eso Dios necesita que se abran los libros para que toda inteligencia vea libremente por qué Dios actúa de la forma en cómo actúa. Pastor, aquí vemos nosotros, leamos nuevamente Daniel capítulo 12, verso 1. Vamos a entender algo maravilloso en todo esto. Y en ese tiempo, hablando en aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, un gran tiempo. Vamos a comentar posteriormente ese gran tiempo. Y en ese tiempo tu pueblo será liberado. ¿Quién es, pastor? Dice, todos los que se encuentren inscritos en el libro. La segunda pregunta, ¿quién es esa gente? Cuando el libro de Daniel nos habla de los entendidos, miremos capítulo 12, versículo 10. Entendido que a costa de sufrimientos llegaron a ser entendidos. Muchos serán purificados, emblanquecidos, refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá. Pero los entendidos, ellos sí van a comprender. ¿Pero a costa de qué? De purificación, de emblanquecimiento. Gente que sufrió las persecuciones, las privaciones. Actualmente, amigos, si uno toma la palabra de Dios y la lee y comienza a recibir luz, que maneje bien la luz, porque de otro modo tendrá la oposición, de hecho la va a tener, de la familia, de quienes
porque la luz penetra, alegra el alma, pero no cuaja, no la aceptan quienes lo rodean. Bien, esa gente son los que son anotados primeramente, pero también el texto nos dice en el versículo 3 que ellos se enseñan a la multitud. Y muchos de la multitud que escuchan sus mensajes, que los aceptan, son anotados también en el libro. Y el Señor viene a buscar a la gente del libro. Amigos, seamos estudiosos de la Biblia, el libro, estudiosos y practicantes. Lo leemos, lo estudiamos, nos humillamos, avergonzamos nuestro corazón para cumplir sus mandamientos, lo que Dios estipule que haya que hacer. Y entonces lo hacemos para que Dios ponga nuestros nombres en el libro, para que cuando Miguel venga nos tome en cuenta. Justamente porque va a ser el momento que Miguel venga, intervenga prácticamente, se escribe como un tiempo de angustia sin precedentes. O sea, tenemos que estar inscritos en estos libros. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Apocalipsis 21, 27, leemos la palabra de Dios. Apocalipsis 21, 27. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Qué importante. Ahora vamos a Malaquías capítulo 3, 16 para ver quiénes van a estar en el cielo. Ahora, porque hay una razón importante. A Malaquías 3, 16. Entonces, los que temían al Señor, ahí está, se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial. Vamos a ir aclarando un poquito. Está el libro de la vida, el libro memorial, para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. También tenemos, comentemos este libro del memorial. Amigos, sería interesante mirar este versículo, pero en contraste con los versículos previos, porque esa es la tendencia nuestra, el contraste, es decir, practicamos lo opuesto. Así que les invito a que miremos Malaquías capítulo 3, versículo 13 en adelante. A ver qué nos trae en la versión Reina Valera, allí se puede leerla muy bonito también. Malaquías 3, 13 en adelante. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, pero ¿qué hablamos? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos de mal ahora? Y ahora Dios comienza a decir, versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Y sigue la gente hablando, ¿qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué ganamos con eso? Versículo 15, sigue siendo violento todavía eso. Decimos ahora, felices los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tientan a Dios y escapan. Eso es muy violento ante Dios. ¿Saben cuándo, amigos, pronunciamos estas palabras? ¿De qué me sirve ser buena gente? Mira cómo me va. ¿De qué sirve que yo obedezca, que no mienta, que no robe, que cumpla con los mandamientos? Si no, ni prospero, no me va bien. Mírale cómo le va a mis hijos, mírale cómo me va. Y estamos así, amigos. Entonces, cuando hablamos de esa manera, para Dios es violento. Porque Dios dice, cumplen los mandamientos, hagan lo que yo les pido, pero a veces esperamos prosperidad inmediata. No siempre, amigos. A veces Dios tiene que posponer, demorar, para probar nuestros corazones, nuestra perseverancia, nuestra paciencia, nuestra confianza. A veces aparece el premio inmediatamente, a veces no. Dios sabe por qué lo hace, pero siempre pidámosle a Dios que nos dé fuerza para aguantar lo que venga mientras cumplimos el mandamiento. Amén. Porque entonces en el versículo 16 aparece la gente contraria. Ahí es donde Dios va a hablar a favor de esa gente, de los que piensan distinto. 3:16. Entonces, los que temían a Jehová, que ese es el otro grupo, amigos, al cual ustedes y yo podemos pertenecer, hablaban cada uno a su compañero, o sea, se exhortaban entre ellos. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, para los que se exhortan unos a otros. Dios los anota, ahí quedan anotados en el libro para que Dios los tenga en memoria cuando Miguel, el gran príncipe, venga en rescate de la gente que está anotada en los libros sagrados. Un detalle bien importante, pastor, es ¿no? Este es un momento prácticamente, podría decirse que para el mundo va a ser un momento tan crítico, porque el Espíritu Santo de Dios prácticamente se está retirando de la humanidad rebelde. Es un momento muy crítico, por eso la importancia de estar inscrito en el libro de la vida. Ahora, hay algo bien importante, porque inmediatamente de eso, cuando se levante, nuestro Señor Jesucristo, ya no como sumo sacerdote, terminó la intercesión, inmediatamente vienen las plagas, pastor.
Amigos, viene la venganza. Miren cómo lo expresa Apocalipsis capítulo 7. Allí ya nos va anticipando cómo será el tiempo futuro de las plagas, los castigos de Dios, pero miren la forma en cómo lo expresa capítulo 7 desde el versículo 1 y los que están anotados en el libro. A ver cómo lo dice allí. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, es decir, abarcan todo el planeta, que detenían los 4 vientos de la tierra, vientos destructores, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Eso es, amigos, lo que tenemos que procurar. Esta es la forma de ser inscritos en el libro de Dios, es el libro de memoria. Que nos pongan un sello en la frente, un sello identificatorio. Dice más, tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Se les dio este mensaje: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y luego da una clave más. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amigos, esta es la manera en que podemos confiar, que nos tomen en cuenta en los libros de Dios, que anoten, que viene Miguel y mira cuál es la gente que está en los libros. Y es que se les puso un sello identificatorio, un sello en el que se ve el amor a Dios, se ve el nombre de Jesús. Esto nos va a aparecer en Apocalipsis capítulo 2, ahí se describe en capítulo 3 acerca de este sello, una marca que se le pone en la frente. Bien, con esto el santo se mueve para enfrentar el momento más dramático de la historia del planeta, el tiempo de angustia cual nunca existió antes. Ese tiempo, amigos, está en un futuro, pero lo estamos viviendo, tal vez saboreando pequeñas gotas amargas como el coronavirus. Saben que uno se entristece al escuchar casos como, por ejemplo, suicidios. Gente desesperada, que porque ha habido un freno obligado, los gobernantes de varios países están pidiendo que se retraigan, que estén en sus hogares. Como consecuencia, empleadores que despiden a sus empleados, gente que ya no tiene trabajo, desesperados, hay suicidios también. Por el contrario, otros que toman otra política que dicen, vuélvanse al trabajo porque la economía se nos viene abajo. O sea, un descalabro en muchos sentidos, y entonces en la desesperación y la angustia. Y sin embargo tenemos que decir, esto es un pequeño sorbo de hiel de lo que se viene en un futuro cercano, muy grave, descrito en Daniel 12:1. Aquí en Daniel 12:1, en la comprensión de este pasaje, dice, revela la importancia de tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Todos los que tengan sus nombres registrados ahí serán librados del poder de Satanás, y Cristo ordenará que se les quiten sus vestiduras viles y que sean vestidos con su propia justicia. Miren qué lindo, ¿no? Y serán para mí especial tesoro, y se ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonare, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Qué lindo, ¿no? En Malaquías está todo esto. Ahora, hay algo bien interesante. Entonces, Satanás sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. O sea, pastor, aquí esto me llama la atención porque viene la ira de Dios, ¿no? Pero más sin embargo aquí dice que Satanás sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Amigos, quisiera invitarles en un texto que leemos de Apocalipsis capítulo 13, versículos 3, 4 y el 8 en particular, para ver lo siguiente. Se está exhortando desde ahora, con tiempo, durante tiempo de gracia, que es el que tenemos actualmente. Todavía estos eventos, hay intercesor, está en un futuro, el gran descalabro. Eso sí, es una cosa que el Apocalipsis lo dice. Pero hay aquí, amigos, que en la invitación que se hace, ustedes van a ver en los textos que hay un grueso mundial que no va a hacer caso, y ellos son desechados de los libros de Dios, caen presa de los engaños de Satanás. Esos no pueden vencer al diablo porque no solamente no están escritos en el libro de la vida del Señor, sino que no desarrollaron las aptitudes, no tienen poder de Dios para hacerle frente al hipnotismo, hacerle frente a las maldades. Ellos forman parte de la naturaleza de los enemigos de Dios, y por más que quieran o pidan auxilio, es ahora el tiempo de observar, discernir y tomar partido. Miren entonces Apocalipsis capítulo 13, versículos 3, 4 y 8. Vino de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada,
y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí, amigos, qué importante es descubrir, desenmascarar, revelar a la bestia, de modo que uno lo conozca con nombre y apellido, y ahí digamos, ok, no, a mí no me va a engañar, engañen los otros, pues ya me di cuenta, ya le veo las artimañas, ya le veo las uñas. Miren el versículo 4. Y adoraron al dragón, esto es, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Saben que esto es una parodia, amigos, porque así también se expresa el nombre de Miguel. El nombre de Miguel es recuerden, se compone de 3 partes, Mi-Ja-El, que significa ¿quién como Dios? Y entonces acá, ¿quién como la bestia? Y Miguel aparece siempre peleando contra Satanás, ¿quién como Dios? Y acá la bestia dice, ¿quién podrá luchar contra él? O sea, o es uno o es otro. Pero miren ahora a la gente que sigue a la bestia, quienes aman a la bestia, siguen ese poder, lógicamente se lo describe en símbolos, simbólicamente. Pero cuando uno sabe con nombre y apellido, que es lo que deseamos acá en la producción, siempre sacar, descubrir quién es este poder, para que uno discierna, a mí no me va a engañar. Miren lo que pasa en el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si tú no estás allí en ese libro, no tendrás fuerzas, no tendrás discernimiento, no tendrás la inteligencia y el poder para hacerle frente y ser llevado. Por eso, amigos, es tan importante estudiar los entendidos que ven el libro, buscar, penetrar, ser anotado en el libro de la vida, que le sellen en la frente, que Dios lo proteja, porque la calamidad grande que se viene no tiene comparación con lo que el coronavirus está provocando actualmente. Aquí podemos ver que Satanás sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación, como ya dijimos. El mundo entero, mis queridos hermanos, será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y realmente vemos algo podría decirse, muy espantoso lo que viene, entre otras cosas. Pero el pueblo de Dios será librado durante ese tiempo terrible. Ya los que se recibieron, los que fueron sellados, por el juicio, pero el pueblo de Dios será liberado durante este tiempo terrible, porque en el juicio investigador, que es el punto, llevado a cabo por el tribunal celestial, Jesús, el sumo sacerdote celestial, lo vindicó y sus nombres están escritos en el libro. Entonces, quiere decir, pastor, que ese juicio ya se está realizando, ¿correcto? Así es. Y se está realizando allá en el cielo, no Así se está es. realizando en la tierra. Así es. Quiere decir que cuando el Señor Jesús venga, ya trae ya la sentencia Así es. dictada. O Así sea, a partir de ese momento, no es aquello que decir que en el cielo me las voy a arreglar. Así es. Miren, amigos, habíamos leído los textos de Daniel capítulo 7. Daniel es el libro que por excelencia va a revelar muchas de estas cosas. En el capítulo 7 habíamos leído versículos 9 en adelante, allí que se describe al anciano de días, los libros son abiertos, el tribunal se sienta, un río de fuego procedía de él. Todo esto nos dice el versículo 9. El 10 también, al final, cuando se habla de los libros que se abren y el tribunal que se sienta. Ahí lo vemos, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Luego entonces en el versículo 13 aparece el Hijo de Hombre que es llevado ante el anciano de días y versículo 14 se le entrega dominio, gloria y reino. Ok, todo esto acontece en el cielo, pero ¿en qué tiempo acontece? Nos lo va a decir el versículo, miren ustedes, versículo 12. Hay problemas en la tierra simultáneamente con la acción de las bestias representadas en Daniel 7, allí en medio de la convulsión de la bestia, en el cielo hay una operación. Es decir, la visión va desde arriba al cielo hacia abajo a la tierra. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Eso dice el versículo 12. Y el 13, luego a continuación, aparece el Hijo del Hombre. Bien, esta visión, amigos, va a aparecer más clara en el capítulo 8. Miren ahora, capítulo 8, versículos 11 en adelante, el ataque que el enemigo de Dios, que va a ser el anticristo, lanza contra el príncipe del cielo, que es Miguel, lanza contra su continua intercesión, que es el que se le roba y se le pone en su lugar la abominación desoladora, ataca el santuario, ataca la verdad, ataca al pueblo de Dios, hasta que dos personas dialogan. ¿Y hasta cuándo va a durar todo esto? Y ahí dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario va a ser purificado. Y amigos, saber cuándo comienzan las 2300 tardes y mañanas, nos lo va a decir el capítulo 9, las 70 semanas. Tiene un comienzo, tiene un fin,
ahí comienza el santuario a ser purificado, restaurado y comienza el juicio, a ponerse orden, diríamos así, en un lenguaje más fácil de entender. Se hizo mucho desorden, Satanás atacó muchísimo y especialmente, amigos, con la abominación desoladora. Recuerden que hace poquito se dijo acá en esta producción que un ejemplo de abominación desoladora lo tuvimos el pasado viernes, hace exactamente una semana. ¿Cuándo quién? ¿Qué pasó? Amigos, nos tiene que preocupar. De aquí traemos la preocupación para que ustedes bullan con nosotros. Le pasó a Lutero, allí cuando él sacó sus 95 propuestas en contra de la venta, el negocio de la venta de indulgencias. Bien, se acaba de publicar la indulgencia plenaria el pasado viernes para todos aquellos que padecen coronavirus, para todos los médicos, paramédicos, toda la gente asociada, que ellos tienen perdón total, absoluto, si se conectan con una misa, reciben la comunión, hacen la confesión, o aunque sea por internet, sepan que tienen el perdón de Dios. Y si fallecen, van directo al cielo. Amigos, ¿qué es esto? Esto es abominación desoladora porque le están sacando a Jesús la continua intercesión, su continuo servicio intercesor del cielo, se lo quitan, ponen en su lugar la intercesión de un ego te absolvo, de una virgen, de un sacerdote, de un santo, que él es el que te va a perdonar. Miren acá, el Vaticano lo hace claro. La general absolución permitida durante el contagio del coronavirus. Lo tenemos ahí está publicado. Bien, esto ocurrió, eso es abominación desoladora. Nadie puede dar perdón en la tierra excepto Cristo del cielo, cuando a Él se lo confesamos. Pero aquí se pide que, ustedes vieron la imagen, que se le confiese arrodillado ante un hombre mortal. ¿Cómo yo me voy a arrodillar ante alguien? No, amigos, pedimos perdón unos a otros, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Por eso, amigos, estamos diciendo que se tiene que poner orden al santuario. Este desorden que duró 1290 años, lo hemos dicho, desde que se implanta la abominación desoladora hasta que termina allí ese tiempo de hegemonía. Se hizo desorden y ahora viene el orden desde 1844 en adelante, cuando se predican estas cosas, y especialmente que hay un juicio que va poniendo orden, y ahí entramos nosotros, amigos. Nuestros nombres tienen que ser registrados para que en la segunda venida seamos recibidos también. Pastor, aquí vemos nosotros, estamos hablando de los libros, ¿no? ¿Por qué el asunto de los libros? Estos libros, mis queridos hermanos, son utilizados por el Tribunal Celestial para determinar el compromiso de cada persona con el Señor. O sea, ¿qué compromiso hubo con el Señor? ¿Qué entrega hubo entonces, entre otras cosas? Estos son registros celestiales, o sea, si lo vemos en nuestro idioma, son bases de datos, ¿verdad? Así es. Eso es lo que son, que contienen el nombre y las obras de cada ser humano. Algunos desaprueban la idea de que su nombre y especialmente sus obras están escritas en el cielo. Muchos no creen ese asunto. Pero una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, que es el punto para estar inscrito en el libro de la vida, ¿cuál es la condición? Estar inscritos, aceptar a nuestro Señor Jesucristo, entregar la vida a nuestro Señor Jesucristo. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y nuestras malas acciones se borrarán en el juicio. Ahora, este registro celestial brinda pruebas judiciales a todo el universo de que pertenecemos a Jesús. Y por lo tanto tenemos el derecho a estar protegidos durante el tiempo de angustia. Miren qué cosa más importante esto. Si nosotros no aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestros nombres no van a estar inscritos ahí, en el libro de la vida. Pero hay algo bien importante, pastor. Y eso, la mayor parte, yo creo que en el mundo cristiano, la mayoría ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Pero se han quedado en ese punto. ¿Es necesario algo más para no ser borrados del libro de la vida? Amigos, lo está diciendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Les invito a que miremos el texto. Allí se dice que aunque uno haya militado con el Señor, pero su carácter lo ha manchado, corre riesgo de que lo quiten del libro. Dice allí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que vencer. Si uno no ha vencido, corre riesgo de que lo borren. Por lo tanto, noten que la aprobación se la dan al final de la carrera de luchas, caídas, emboscadas. ¿Cuántas veces que nos enredamos? Pero al final hemos vencido. Pruebas, tribulaciones, tantas Cuando situaciones. vencimos, al final dice, el que venciere, allí está, listo, se consumó. Ahora, porque amigos, nos han hecho creer, siempre salvo,
para siempre salvo. Una vez salvo. Es decir, yo me bauticé, me hice cristiano, una vez salvo, para siempre salvo. No, no es así. Jesús me salvó cuando me bauticé, Jesús me está salvando ahora, Jesús me salvará cuando yo termine victoriosa mi carrera. Por lo tanto, creernos que porque hemos abrazado la fe el año pasado, hace 20 años, y ya estoy salvo, y entonces nos permitimos cosas. ¿Por qué se nos dice el que venciere para que yo no borre su nombre? Por eso el juicio, amigos. Se empieza a estudiar el caso y ahí es donde tenemos que estar atentos. Nos revisan incluso para nuestro bien, saber que siempre tenemos la mirada escrutadora de Dios. Porque, amigos, ¿cuántas veces si no sentimos la presencia del juez, nos dormimos y caemos en pecado? Pero si sentimos que Dios del cielo nos está observando, perseveraremos en la fe, en el buen obrar. Pastor, aquí hay algo muy preocupante. El mundo. El mundo en general prácticamente no piensa en ese gran día. O sea, no existe. O sea, se toma esto como muy a la ligera. Pero hoy tenemos una gran prueba, que no es una cosita como, o bien tú lo decías, son gotitas. Mire cómo ha puesto prácticamente este evento al mundo en una gran situación difícil. Ahora, este momento, en este tiempo, cuando se levante Miguel, pastor, aquí realmente, en ese día, yo le voy a decir a usted, aquellos que no tienen interés, quizás van a tener interés, pero tristemente ya va a ser tarde. Eso es lo triste. Mire cómo lo expresa Amós capítulo 8, versículo 12. Vamos a ver una profecía que anuncia también días finales. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Van por todos lados, amigos. Déjenme decir algo más para que vean qué serio que es esto. Y esto para meditar. Se están ofreciendo oraciones intercesoras, entre ellas el gran referente de la Iglesia Católica, el Papa Francisco I. Muchos líderes, pero hay un grave problema. En las oraciones se está pidiendo misericordia, pero no se pide la causa por la cual aparecen las desgracias, que es pedir perdón por los pecados cometidos y promover el arrepentimiento. Acá se pide, Señor, quítanos el coronavirus, quítanos, salva la tierra, y quedamos así, amigos. El texto bíblico no habla así, ya no tenemos tiempo para leer, para decirles que Dios quiere que nos humillemos y nos arrepintamos para que Él nos sane. Pidamos perdón, entre otras cosas. Y mis queridos hermanos, nosotros tenemos que enfrentar el registro de nuestras vidas, lo tenemos que hacer. Debemos recordar que hay un testigo de todas nuestras acciones, siempre hay un testigo. ¿Por qué razón? Un ojo semejante a una llama de fuego contempla todas las acciones de nuestras vidas, nuestros pensamientos mismos y las intenciones y propósitos de nuestro corazón. Están desnudos ante el escrutinio de Dios. Pastor, hay un gran escrutinio. Así es. Y realmente la pregunta es, ¿cómo vamos a salir de ese escrutinio? Por eso la importancia, justamente, no solo es, como bien dijimos, aceptar al Señor Jesús, gloria a Dios por eso, pero hay que seguir el paso siguiente, el paso de santidad, el paso de perfección que todo cristiano debe de comenzar a dar, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, pastor, fue una gran bendición, y en el próximo programa vamos a seguir hablando, vamos a entrar ya en el verso 2 del libro de Daniel, del capítulo 12. Que el Señor les bendiga. Amén.